Práctica formativa de las danzas tradicionales, el contexto a la escuela, es el nombre de esta investigación desarrollada en la ciudad de Barranquilla desde el grupo de investigación CEDINET de la Universidad del Atlántico, quien se ha planteado dentro de una situación problemática y que se utiliza en este caso a manera de contextualización, la necesidad de visibilizar aquellos modelos no convencionales de formación, de transmisión de saberes que existen en un contexto particular, como es el Carnaval de Barranquilla, y que deben ser tenidos en cuenta o que se proponen ser aplicados en el contexto de las escuelas, de los procesos de formación formal en las instituciones escolares en la ciudad. La estructura de la investigación se ha organizado planteando en principio un objetivo que es identificar las representaciones sociales de las prácticas formativas de la danza tradicional. Esto a partir de la situación problemática que se encuentra, de la necesidad de visibilizar y de caracterizar las prácticas formativas que se suceden al interior de las instituciones o de las agrupaciones más bien de danzas que hacen parte del saber patrimonial del Carnaval de Barranquilla. Así que en este sentido la población que se toma como objeto de estudio son los grupos de danza tradicionales del Carnaval de Barranquilla, en particular las danzas denominadas congos, cumbias y danzas del paloteo. La metodología de este proceso de investigación combina diferentes estrategias, lo que hace que sea una dinámica plurimetodológica con un enfoque cualitativo desde una perspectiva histórico-hermenéutica. El análisis de la información se da a partir de las teorías de las representaciones sociales y los análisis del discurso, que son las fuentes fundamentales sobre las cuales se transita para poder entender los resultados, la información que se deriva de todo el proceso de inmersión en los contextos en los cuales se retomaron las evidencias. Los resultados visibilizan, obviamente, unos modelos de formación, unos modelos de transmisión de los saberes de estas agrupaciones, que a su vez tienen unas denominaciones producto de esta investigación. En relación con el marco teórico, se desarrollan unos aspectos conceptuales que se concentran en 4 grandes núcleos de conocimiento. El principio son las representaciones sociales, que es el camino sobre el cual se transitó para poder conocer esas prácticas y poder caracterizarlas, así como el cuerpo y la danza, el carnaval, la tradición y la salvaguarda, al igual que los campos de saber relacionados con la educación, la pedagogía y las prácticas formativas. Esto hace que retomemos algunos autores, como el caso de Moscovici, Jodelec y Abric en particular, que brinda unas herramientas muy interesantes para poder realizar todo el desarrollo metodológico de lo que son la captación y la comprensión de las representaciones sociales de las prácticas formativas en estas agrupaciones de danza. Para definir el cuerpo y el cuerpo danzante, retomamos algunos planteamientos que vienen de Foucault, Le Breton y Bourdieu, sobre todo al considerar ellos este componente como unos microcampos de poder que actúan en las sociedades. En el caso del carnaval, la tradición y la salvaguarda, hay unos planteamientos muy importantes desde Bakhtin, desde Caro, se retoman lo que es, retoma desde lo que se habla desde el Plan Especial de Salvaguarda, lo que ha dicho la UNESCO y Arévalo en relación con el patrimonio. Es importante aquí traer a colación que en el caso de Caro hace todo un planteamiento sobre la palabra carnaval y su etimología, la cual relaciona con carros navales o con la frase adiós a la carne, que tiene que ver con la relación que se tiene con las festividades religiosas que se realizaban en la época antigua, sobre todo las fiestas saturnales y las fiestas lupercales que tenían lugar en Roma y la antigua Grecia. Por su parte, Freire, Giraud y McLaren son los referentes que se emplean para poder explicar la educación y las prácticas formativas, sobre todo desde una perspectiva de la teoría crítica. La teoría crítica permite que hablemos también de una pedagogía crítica, que es el camino hacia el cual se propone que se deben enfocar las prácticas formativas en las instituciones escolares, porque sobre todo permiten que podamos transformar el entorno en el cual hacemos parte. En este sentido, puntualizamos
la conceptualización de las prácticas formativas entendiéndolas como una práctica cultural. Es importante reivindicar ese conocimiento popular y ese respeto por las diferencias y las maneras de transformar la sociedad a partir de esas mismas experiencias de transmisión del saber, lo cual plantea Giroux. Las prácticas formativas también son espacios de simbolizaciones donde se hacen presentes los hábitos como resultado de las historias individuales y colectivas que aunque se imitan, es muy importante ejercitar el estado de conciencia frente a esta práctica como lo plantea Bourdieu. Sabemos que por tradición las danzas que devienen del folclore, de lo tradicional, del saber popular, tienen un componente repetitivo y un componente ritual, como lo dice Mircea Eliade, como las características fundamentales de lo tradicional. Pero también es importante en estos tiempos que en este espacio de formación se tenga conciencia de eso que se practica y que eso que se repite. Finalmente, las prácticas formativas también son entendidas como esos mecanismos a través de los cuales es posible transformar la individualidad y el entorno de quienes hacen parte de una realidad. Dentro de los resultados se puede finalmente, a partir de todo ese análisis de información que se hace y también del análisis del discurso, entender de que, por ejemplo, danzas como el paloteo tienen un modelo de formación basado en la repetición motora. Justamente la danza del paloteo requiere una habilidad oculomanual con sus parejos entre sí que necesitan de una repetición permanente, de una repetición consciente también de los golpes, de los pasos, de la coreografía, que realmente una persona de manera espontánea no puede hacer parte de la danza si no ha tenido previamente muchos espacios de repetición que le permitan, obviamente, ser diestro en esta interpretación. Tenemos, por ejemplo, el caso de las cumbias y los congos, que son danzas un poco más libres, y por eso hemos caracterizado sus prácticas como un modelo de formación a partir de la emocionalidad colectiva. Porque suena la música, los integrantes se reúnen alrededor de los músicos y empiezan a bailar de manera espontánea, haciendo uso de ese éxtasis que le provoca el estímulo musical y también el hecho de que están colectivamente allí disfrutando de un entorno natural y lo hacen de manera espontánea, guiándose de lo que los más antiguos han venido desarrollando por mucho tiempo. Es decir, se genera una imitación en el movimiento, pero esta imitación va muy acompañada de aspectos como los gritos, los vivas, los huepas, los huepeté, huipití, los gritos de ánimo entre unos y otros, que es lo propio de nuestro carnaval de Barranquilla. Y también tenemos en el caso de las comparsas, que es una modalidad de danza mucho más reciente porque tiene la particularidad que a diferencia de los paloteos, de las cumbias y los congos, que heredan un saber de una tradición a otro, las comparsas son las nuevas apuestas que se dan en términos de danza porque pueden crear nuevos pasos, pueden inventar la música, pueden generar coreografías novedosas y año tras año pueden hacerlo de manera distinta, incluso en cuanto al uso de su vestuario. El vestuario por lo general está muy influenciado del componente de fantasía. Y este es un modelo basado en la construcción colectiva porque todos aportan a esas nuevas ideas para poder sacar adelante lo que es justamente la comparsa. Existen otros hallazgos producto de esta investigación que tienen que ver con la forma en que cada agrupación relata cómo es su historia y tiene su propia versión sobre la historia de su danza, sus orígenes, la técnica propia de su ejecución, lo que hace que pensemos que no es posible estandarizar la definición de una danza, sobre todo tradicional, porque cada quien tiene un contexto y una realidad. Así podemos observar otros hallazgos como la comercialización deviene un factor negativo de cambio, las intencionalidades formativas también cambian, dependiendo del evento al cual van a participar, y todos son una gran cantidad de aspectos que se develan propio de la vivencia misma de lo que es una práctica formativa. Para finalizar, es importante asumir la práctica formativa como una oportunidad de desarrollar la capacidad crítica y emplearla para que las nuevas generaciones se asuman como parte de los problemas del mundo y se comprometan con los asuntos, en este caso, de índole cultural y patrimonial. Muchas gracias.